¿por qué estamos aludiendo a hablar de sana distancia? ¿Por qué mencionamos a la pandemia? Y es que justamente en este periodo electoral, en este mes, se cumplen 5 años de la famosa pandemia, de que se jugó la final de la Champions League, que nació el Guardianes 2020 bajo un formato, pues mismo formato, pero medio extraño también todo esto, ¿no? Y bueno, 5 años de un fútbol o deportes en general con una pandemia de por medio. 5 años de Mazatlán, 5 años de la Liga de Expansión, por cierto. También, güey. Gracias, ahí el apunte, mira. 5 años de la Liga de Expansión, ahí están los episodios. Aquí esa madre se escribe sola, o sea, ahí salieron 2 episodios. O sea, expansión nació con pandemia. Sí, Ajá. de hecho. Ajá, así, y justo fue por estas fechas también, o sea, que se venía conformando. Pues fue un proceso complicado, o sea, vamos a tratar de no hablar de todas las dificultades y cosas que pasó todo el mundo en la vida real, pero a nivel fútbol, pues había muchas dudas y había mucha incertidumbre, ¿no? Creo que todos primero vimos que organizaron como un mini torneo previo, no sé si se acuerdan. ¿La de FIFA? No quiero ni recordar. No esa- mames, sí es cierto, güey. Ajá. Sí, el ¿Cómo se torneo llama? de FIFA. El Pueblita ganó. Ajá. Fue El único torneo que ha Fue el ganado. prime de. ¿Cómo De se llama Ormeño. este güey? De De Ormeño. De Santi Ormeño, güey. Ormeño fue ¿Dónde quedó Ormeño? Ormeño fue el goleador de pandemia. O sea, Sí, hablando de güey, jugador metió de como pandemia. 45 goles en FIFA. ¿Dónde güey. quedó? ¿En Perú? Te la debo. Ahí sí te la debo. Al que Es en tanto Perú. hasta promovían que no se lo fuera a ganar Perú, que lo Sí, llevara a la selección mexicana. y no, eso, ¿no? Espérate, A mí me decían y que era mamaban que era mundial. mexicano, ¿eh? Y fue a Chivas, ¿eh? Y mamaban que era mexicano, güey. A mí me decían que era como muñante, güey, que era, Sí. que era el patrulla No. Barbadillo reencarnado. No, sí, que se Y era un cuidara güey que había todo. jugado aquí en Pioneros, o sea. que sale en un episodio de Cachorro, eso sí lo tengo súper claro. Ormeño. ¿Neta? Sí, No. ¿Qué? No mames, sí, güey. hay un cameo de Ormeño en un episodio de Cachorro, se las debo, pero ahí está la imagen. ¿Qué? En un antro. No, Interesante. ya no empecemos otra vez, güey. Para que No, vean, ya, para que vean, o sea, uno que ve cosas así de alta cultura, pues, Cultura general, cultura general. Cachor, alta cultura, señores. Altísimo. Yo diría solo cultura general. entonces así se da cuenta, Yo porque, diría general. porque creo que graban un episodio en uno de los antros de Cancún y creo que Ormeño todavía estaba aquí, Neta. o sea, jugando en Pioneros. Ok. Sí. Recordemos que él es canterano del América y fue cedido aquí un tiempo, pero elipsis de tiempo, llega la pandemia, se hace famoso como el delantero suplente del Puebla que jugaba en los joysticks y de ahí, pues como que se acordó el técnico, ¿no? No me acuerdo quién era el técnico de Puebla en ese momento, como que dijo, mira, sí está en el plantel y entre bajas por contagio, por prevención y cuarentena, termina jugando y se vuelve uno de los protagonistas del torneo Guardianes. Que entre las muchas males que nos heredó este torneo está Demasiado. el repechaje, Sí. que después se volvió el play-in. O sea, tenemos Que 5 pasaban años. 12 equipos. 12. Sí, Tenemos, eran 12. tenemos 5 años arrastrando este tema del repechaje play-in. ¿Qué más? Nos dejó el título de León. Cabecita Rodríguez fue campeón de goleo. O sea, lo sorprendente, ¿no? O sea, y con Sí, Cruz es Azul. cierto, güey, sí, es cierto. O sea, creo que fue de las cosas. Si no me equivoco, fue el último torneo que también dirigió Tomás Boy, que en paz descanse, con Mazatlán. Cuando Sí. corren a Paco Palencia, que fue el primer técnico en la historia de Mazatlán, es llega el Jefe difunto Boy. Tomás Boy, el jefe. O sea, que también fue su último. Y además todos pudimos escuchar, porque era muy interesante ver los partidos durante la pandemia, ¿no? Porque como Sin no había público. público, Todos se escuchaban escuchaban. todas escuchabas todas las Sí. mentadas de madre de todos. Sí. Escuchabas los gritos de ¡ah! Cuando se tiraban y ya Cuando los se- separaban como si nada hubiera pasado. Sí, sí. Ahí es donde veías más que fingían las buenas. Pues sí, ya lo veíamos. Ajá. O sea, se notaba más Sí, claro. fingir Sí, las sí, faltas, sí. las mentadas de madre y cúbrelo, güey. El ¡Tapa portero. al portero! No me acuerdo quién, había un portero, creo que Talavera, justo Talavera, que no buscaban cómo censurar porque o sea, porque traía de las orejas a toda la defensa de los De Pumas, Pumas, o sea, sí. pero se escuchaba clarísimo el no trae nada. O sea, era muy, muy interesante ver el Ese fútbol a contraste, puertas sí. cerradas. Y lo único, sí, creo que es de esas cosas horribles que nos heredaron, el exceso de publicidad, porque ahora tenías, como no había público, te ponían la publicidad. La pantalla. Ajá, en las cierto, pantallas. En las gradas.
creo que era de esas cosas que nos dejó pandemia que todavía persisten. Y sí. Como el COVID que también sigue persistiendo. Ajá. ¿no? Pero pues, hay buenos recuerdos de esa liguilla, ¿no? Aquí. ¿Buenos? Sí. Ah, bueno, sí, ya me acordé. Es que en sí, general, sí, en pero general bueno. yo diría que, pues, o sea, como que sí nos echaron la mano desde la Liga MX, o sea, manteniendo el torneo, porque en el encierro, pues dices, bueno, pues ya a ver fútbol, ¿no? Ya, Sí, sí. tuviera el nivel que tuviera, pero pues ahí te entretenías un Sí, rato, sí, sí. justo viendo y escuchando todo lo que se decía alrededor de la cancha, ¿no? De acuerdo. Esta situación de estar a la expectativa de a ver quién daba positivo de qué equipo, Ajá. porque no iba a poder jugar la jornada, o sea, Sí, de hecho, cosas ahí entretenidas. hubo hasta jornadas que no se completaban y se reprogramaban porque, ¿sabes qué? No podemos Había viajar. mucho contagio, sí. Ajá, hay contagio, el equipo tal, o ver qué jugador era el primero en saltarse la cuarentena. Ajá, O sea, sí. creo que Sí, estaba. todos supimos de qué equipos fueron los primeros que se saltaron, ¿no? Sí. No sé. Sí. La verdad no sé. Acuérdate. Pero, Contra Alexis Vega, güey. pero sí, Yo o seguía sea, los pasos de mis ídolos en esos tiempos. pero sí era muy interesante al menos el ver cómo se desarrollaba ahí el fútbol. Y fue además, ese primer repechaje todavía todo el mundo dijo, bueno, vamos a darle chance, ¿no? O sea, es repechaje, es la pandemia, pues hay que sacar un varito. Se vale, se vale. Vale. Se los voy a recordar por si no se acuerdan. Fue Monterrey-Puebla, que El eliminan, repechaje. que eliminan a Monterrey. Sí. Fue Chivas contra Necaxa. Eliminar a Chivas. No, Sí, pasó Chivas. pasó Chivas, Ah, ¿sí? acuérdate. Ahorita vamos a eso. Acuérdate. Acuérdate. Ah, es que ya estoy acostumbrado ya. Ajá, fue Acostumbrado, Chivas dice. Necaxa, que era dirigido por el profe Cruz. Otro que creo que fue su último equipo también. Santos contra Pachuca, si no me equivoco, y Tigres Toluca. Santos, Pachuca y Tigres Toluca. Ajá, esos fueron el repechaje. Porque recuerden que en la tabla general, antes que me haga más bolas, fue así: León, Pumas, América, Cruz Azul, Monterrey el top 5. Después Tigres, Chivas, Santos, Pachuca, Necaxa, Toluca, Puebla. O Y sea, del 6 al 12 jugaban el repechaje. ajá, y Puebla hizo la hazaña y se metió. Y jugaban ida y vuelta también, ¿no? El repechaje. güey. Ajá, era Sí, larguísimo. Sí, Era larguísimo, pero pues como estás en pandemia ni cuenta dabas, ¿no? No, O sea, sí. estás trabajando ahí en casa, estás como que... ¿Fútbol otra vez? Sí, pues ahí está. No mames, hoy es martes. Interminable. Miércoles, Sí, sí. güey, todos los días. Sí, sí, o sea, y si no hubiera vuelto a la Liga MX, seguramente ya tendríamos todos un equipo favorito de la Liga Bielorrusa, güey, porque era lo único que había, o sea, sí, de hecho. Sí, güey, de hecho. ya viendo, el La Dinamo, Dinamarca, güey. el Dinamo Minsk, güey, así todos así. de- No puedo creer Pasó a que, Champions, güey. sí, así. no puedo creer Raskolnikov se falló esa, güey. Sí. ¿Quién? Termínalo en cof. Ajá, Raskolnikov es un personaje de Crimen y Castigo. güey. Bueno, Pero sí, todo el mundo estaba como pendiente de eso. Cuartos de final fue León contra Puebla, Chivas América, Pumas Pachuca y Cruz Azul Toluca. Todos se acuerdan, ¿no? Ese fue el famoso que creo que es en donde hacen Alfaro, ¿no? Pelea para que abran el Akron sí. y jueguen con sana distancia y toda la cosa. Sí. Sí, que creo que fue el primer partido que hubo público después de lo de la pandemia. O sea, en Sí, cualquier sí. evento. Cualquier evento, sí, claro. Sí, 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 me porque acuerdo. el gobernador de Jalisco. Ajá, estaba emperrado en que... Abrimos. Ajá, en que se jugara. O sea, entonces fue curioso el que... Fue interesante. Ajá, y más porque se supone que había protocolos y todo, y al final veías a toda la gente abrazándose. Sí, güey. De la besándose, emoción. güey, o sea, todo menos sana distancia. Que fue el partido, ese fue la serie de los dichosos chicotazos, ¿no? Sí. En la vuelta, ¿no? Ajá. Sí, en la vuelta, que fueron los famosos chicotazos. Ajá, Sí. El Chicote Calderón. Sí. Ahí empezó la... La chicotemanía. Ahí ese partido fue el prime del chicote y Sí, ahí ya sí, le sí. paramos de contar, güey. ¿Cuántos años de contrato le valió eso? ¿Unos 4? Sí, güey. Para irse a la América después. Pues, güey. gratis, güey. Puede ser campeón en la América. Ah, espérame. Y gratis, Énfasis, por güey, cierto. sí. Y se fue gratis, además. Pero Ah. sí, fue la liguilla de los chicotazos. Sí, Es cierto, güey. Las semis fueron León contra Chivas. Contra Chivas. Y Pumas Cruz Que Azul, güey. era Solari, ¿no? El técnico de la América. Ya era Santiago. Sí. Sí, ya era Santiago Solari. Sí. O sea que creo que es la liguilla donde Solari dice, con lo que tenemos no nos alcanza para nada. Creo que es esa. Y que todo el mundo se enojó y salieron como 30,000 insiders de la América a decir, no, el grupo está bien molesto, y hay problemas con la disciplina, Sí. quieren que se cepillen los dientes 3 veces al día. O sea, creo que fue Que Solari era muy estricto. estricto. Ujú. Sí, fue el León contra Chivas, que Macías estaba en ese León, ¿no?
Sí, con Cierto, Sasha sí, Fry. JJ. ¿Sabes Sí, quién, sí. quién estaba de director en Chivas? Era Cardoso. Era el Cardoso. Cardoso, Sí, era sí, Cardoso. era Cardoso, ya me acordé, sí. Sí, era Cardoso porque después llega Buse, ¿no? Sí, 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 sí. sí, después llega Bucetich. Luego Sí, llega Boy, después llega... Tena. Tena. Chepo otra vez. Che, de- Y bueno, Bueno, es como una rueda de la es como la lotería. O sea, van repitiendo las piezas. güey. Como ya lo repitieron, van con los auxiliares, Ajá. luego traen a los argentinos. El güero real siempre está calentando, güey. A ver Sí, qué momento. Ya no va a entrar, pero a ahí ver sí. cuándo va a ser Ya no su vuelve a día, entrar, ¿no, pero güey? sí. Pero está ahí. Pero sí, fue León Chivas, que estaba Macías. Nacho Ambriz estaba dirigiendo a León. Ajá. Es cierto, Ah, sí, Nacho sí, Ambriz sí. dirigía a León. Que todo el mundo decía, hacía el discurso este cliché de ahí están los técnicos mexicanos dando Dando cátedra. cuidado. Sí, sí, sí. Del otro lado fue a Pumas Cruz Cruz Azul. Yo me acuerdo porque en la ida la gana Cruz Azul 4-0. 4-0 y Pumas le remonta el 4, o sea, empata el global, Sí, sí, Ajá. sí. pero por posición en la tabla, Sí. que recién estaba también esa regla saliendo de la Ajá. estufa del horno, pasa por posición en la tabla, una vuelta que digo, Siboldi, ¿no? Con Cruz Azul. Con Siboldi con Cruz Azul, que hablando de goleadas, ahorita lo vamos a comentar más adelante. por cierto. Goleadas con Cruz Azul, renuncia después de eso, ¿no? Y deja Sí. todo botado. Sí. Y en ese momento todos pensamos, ¿no? Cruz Azul es un circo, un despapay, y 6 Y meses medio después. campeón con Reynolds. Ajá, y 6 meses después sería siendo campeón. O sea, uno nunca sabe cómo van a acabar las cosas, ¿no? Es O correcto. sea, era muy interesante ese rollo porque además ves ese Pumas y había empezado mal porque Mitchell había renunciado a la pandemia. O sea, Sí. como que él güey dijo, yo me voy a quedar encerrado, No. pero en mi casa de España. Renuncia a 3 días de iniciar la primera La jornada primera, del ajá. Guardianes 2020 y deja botado el equipo así de madrazo, güey. Sí me acuerdo perfecto. Sí. Hijo de su- Sí, ¿Y sí. quién agarró el equipo después? El Lilini. Lilini. Andrés Lilini agarra el equipo. Que era el que coordinaba las subs de los Ajá, Pumas. que había estado antes en Morelia, si no me equivoco. Creo que Y sí. es el descubridor de Alexei Miranchuk, el jugador de la selección rusa. Como detalle de trivia. Ahorita de trivia, sí. pero sí, le agarra el Lilini al equipo. Creo que eran el primer torneo de Talavera saliendo de Toluca o ya había estado en el cancelado, ¿no? ¿Verdad? No, creo que ya Llegó había de estado en el refuerzo. anterior, güey. Sí, creo que había estado en el anterior que fueron como 7 jornadas. Ajá. Y se cancela, ¿no? Que Cruz Azul era líder y que habían dicho, no Sí. mames, el torneo que era el bueno y valió madres. y- Cada torneo era el bueno. Porque además Cada todo torneo. el mundo se acuerda fue un domingo en la noche que Domingo 20 de marzo, güey. Ajá, que juegan en el Azteca y en la última jugada es un penal que ataja Corona, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. sí. Y pim, y se acaba, y al día siguiente, ¿sabe qué? Se acabó el mundo, güey. O sea, Básicamente, así fue, sí. sí. Se cerró. Pero no, Cruz Se Azul no cerró puede el ser mundo. campeón, güey. Ajá, o A sea, chingar a su madre el mundo, güey. porque además estaba perfiladísimo, o sea, y era uno de los torneos muy curseados porque la América se estaba perfilando para no ganar ningún clásico. O sea, Ajá, había empatado con Pumas, había perdido Chivas. con Chivas y había perdido con Con Cruz Cruz Azul. Azul. Con Cruz Azul. O sea, se había ido sin ganar ningún clásico. Iba a ser un torneo súper extraño para la América. Sí, güey. Y no, ni madre, se acaba el mundo. Sí, Así de- fue demasiado, El América güey. dijo que se acaba el mundo. O No sea, solo por- compra árbitros, compra virus, ¿eh? Igual, ya lo vimos, ¿eh? Tienen Sa- dinero para Se todo. fue Santiago- hasta China. Santiago Baños entró a un laboratorio en Sí, sí, Wuhan, sí, güey. sí, así. sí. De hecho, en esa época también pedían la salida, bueno, siempre la han pedido, ¿no? Pero Pero- pedían más la salida de de Baños, Baños. aparte de la de Solari, ¿no? Pero pedían más la de Santiago Sí, sí, Baños, fuera como Baños. director deportivo ya estaba haciendo un pinche fiasco. Y no llevaba mucho como director deportivo. no, lleva tanto. Llevaba un año, no, más a lo me mucho. atrevo a decir, porque era que Peláez apenas había dejado. Sí, de la final la primera final con Monterrey, la de 2019, es de es de él. Baños, ¿no? Es de él. Sí, que es cuando se va Herrera. Pero sí, o sea, ese es como lo que da pie al torneo. Y ya de ahí, pues, retomando las semis. Creo que sí. O sea, lo que más recuerdo de Ahí eso. El prime de los Pumas. Ajá. No, güey. No mames, llegamos a 244 finales, güey. Pregúntame cuántas ganamos, güey. Pero sí, además era muy ¿Cuántas? curioso porque. A ver, ¿cuántas? Ninguna, güey. Porque todo el mundo Capaz, dice, no, es que ese equipo Puma de Lilini jugaba muy bien, no sé qué. No, güey. O sea, todo era, No. Solo pónsela era el COVID. a Cocolizo, güey, y ahí vemos qué onda. Sí, güey. Y a Nico Castillo, que también estaba todavía No, Nico Nico Castillo. ya No, no ya no estaba. ¿Ya no estaba Nico? No. Ya se había ido al Benfica. No, ya estaba en la Ya América. había fracasado en Ah, la me fui, América. me fui Bueno, más en la atrás, enfermería de la güey. En América. la güey. enfermería, porque sí, pues, se le había Sí, lesionado, güey. Sí. Ok, estaba todavía Cocolizo, entonces, ok, Cocolizo.
Pero sí era todo, pasan un Cocolizo y ahí vemos qué pasa después. O sea, Sí, todo. bueno, no jugaban a nada, pero, güey, al menos Cocolizo era ese delantero que la que tiene enfrente del portero de cada No, sí 5 estaba- tiros estaba muy va a cabrón. meter 3, güey. Ajá, era- Y esa es efectividad que buscas en un delantero, güey. Sí, sí. Sí, y Me era vale madres cómo juegue. el ¿Y otro. quién le el daba otro- balones? ¿Quién? No sé, güey. ¿Quién era qué? Lilini El que en le un daba saque de los banda, balones. cabrón. Era Juan Dineno, Cocolizo. Y Ah, sí, aquí cierto. tengo la alineación de la final. Si quieren. Juan Ignacio. A ver, Ajá. quiero que... Ahorita vamos a pasar Ajá, ahorita vamos a la esa final, parte, porque ahorita sí vamos a ir a la está- final. Pero estaba, ¿quién le daba los balones? Bueno, aparte de Dineno. Era Bigón y Mozo, que era el que, Ah, el que se Mozo. Ah, estaba. fue estaba Prime Mozo. pensando. Sí, cierto, fue el Prime de Mozo. Otro jugador de pandemia. Mozo que salió, que floreció. Jugador- Y lo Ajá. pedíamos para Floreció. selección, no sirvió para ni madres. No lo y pedimos una, para y una selección. venta, yo sí lo pedía para la selección. No lo porque pedimos para selección. Fue todavía la más época que no había laterales en selección, güey. Más época de sin laterales. Y fue cuando Pumas lo vende a Chivas. Ujú. Y hicimos la mejor venta de nuestras vidas, güey. Lo vende después. Habrá que hacer un día ese de. Fue primero Van Ranking y después Mozo, ¿no? Sí, cierto, Ah, chido. güey. Ninguno ha servido. que Van Ranking, Van Ninguno Ranking ha lo sientan y lo desaparecen Sí, sí. en ese Sí. torneo. Y cuando nos dimos cuenta ya estaba en Necaxa. O sea, ¿No fue la época también que regresa el Chispa al equipo? No, regresa No. más adelante. no, regresó mucho antes. Antes, Mucho sí, antes. A la Sí, sí, madre, sí. tengo aquí pinches recuerdos, güey. Sí, sí. Pero sí, si quieren vamos con la alineación de la Me final. parece bien. El equipo que jugaba bien en ese torneo era León y Cruz Azul, podemos decir. Ajá. El América de Solari, ¿qué tenía? Pues fue la mejor ofensiva esa vez y fue cuando ¿Fue todo el tercer mundo- lugar en ese torneo? Fue tercer lugar. Sí, y es cuando todos conocieron a Fidalgo, si no me equivoco. Ujú. Sí, que Hace Solari lo 5 trae. años. Ajá, y que todo el mundo lo criticó. Del Madrid, sí. Del Del Madrid, Castilla. no, del No, Castilla. del Era del Castilla. Casa, güey, es lo mismo, güey, no hay Madrid. Leyenda del Madrid, te voy a decir luego. No, güey, no, tampoco, Histórico. güey. Era como Baldo, que vino a Pumas, que vino al Atlante. güey. Pero sí, la alineación de. ¿Con cuál vamos? ¿Con la de León o con la de Pumas? De la Fiera primero. El de la Fiera. Estaba Rodolfo Cota en portería. El Cotasaurio, que ahorita está Con América. en América. En Ah, que América. Salió de Chivas, se fue luego. En la. La defensa, ¿no? Era Estaba Fernando Navarro. Fer Navarro, que ya se retiró. Otro que también Sí. como chingaban Aquí querían Valdo en selección. Mosquera, güey. No, es Andrés Mosquera. Andrés. Sí, sí, no, Andrés Aquivaldo Valdo. no, Sí, Aquivaldo no, no jugó Aquivaldo en no. León Pensé que nunca. era Aquivaldios, güey. No, pues, No, no, no. Era población vulnerable, güey. ¿Cómo le iba a sacar a...? Sí, no, ya era tercera. Sí. Ya. Sí, Además, Andrés Moscaras. lo vieron en la Andrés. tele y le iban a reclamar pensión todavía más, güey. O sea, ¿no? Era Andrés Mosquera, colombiano también. Sí, sí. Ok. William Tecillo, Sí, que, otro Tecillo. colombiano. que sí. nuestro colega Orville confundía a los dos, a Mosquera y a Tecillo. Saludos a Raúl. Nacho González, que Nacho a mí Nacho siempre me González. pareció buen jugador. Muy cumplidor, sí. Sí, sí, es de esos que no te sobran en un equipo. Ese sí ¿no? es leyenda del León, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, Sí, pues la- ¿cuántos creo que estuvo desde el bicampeonato, Sí, no, además. sí, o sea, sí fue pareja desde de el Márquez. ascenso. Fue pareja de Márquez. Sí. O sea, imagínate, es bonito currículum, ¿no? No, no, Pues sí. yo le enseñé a Márquez a jugar en el León. Luis. Yo le enseñé porque no O se sea, no que se sí es- acoplaba, sí, sí, ¿no? sí es leyenda, Nacho. No le entendía al Gulli. Yo le enseñé, güey. De ahí estaba Jesús Aquino. No, Pedro aquí. Pedro Pedro Aquino. Jesús. Sí, Pedro sí, Jesús, que ajá. después se le fue al América. Ajá. Que jugadores random que nadie recordaba, además. Sí. De hecho, Pedro güey. Aquino. Ángel Mena. Ángel Mena. O sea, Ok, igual. Sí, sí. Creo que con buen currículum también el fútbol mexicano. Sí, Y Se estaba podría decir que sí. seleccionado ecuatoriano. Jan Meneses. Igual, para mí, igual, de culto. Ay, no me agrada. A mí no me. En León jugaba Es muy que tenía bien. sus momentos. Sí, era muy de chispazo. Bueno, ese torneo sí, muy cabrón. Sí, sí, sí. Específicamente ese En torneo. ese Y- torneo hasta yo podía jugar, no mames. Sí, güey, imagínate, güey. Y el delantero, y el otro era David Rodríguez. Ramírez, ¿no? David Ramírez. Iván, Iba David Ramírez. el jefecito. güey. Sí, sí, sí. Ándale. En la banca estaba Joel Campbell y, A la madre, güey, el tico. ¿Qué? sí, y Nico Sosa. Que si alguien se acuerda de Nico Sosa, sí, güey. es el que gana el dichoso torneo que menciona Delantero. Yair. El de FIFA. Ok. Es ¿Ese güey lo ganó? Ajá. Es el único que se recuerda de ese güey, que era bien ¿Y dónde? vicioso para jugar FIFA. Su hermano es Sebastián Sosa, que jugó en Atlante y después jugó en Querétaro. Ok. Bueno, estuvo en Querétaro. Ajá. Ajá. Fue parte del Jugó plantel. no mucho, Ajá, ¿no? Pero... Parte del plantel. Oye, pero te faltaron nombres todavía, Chapito. El Luis Montes ya estaba en la Luis banca, Montes. sí. Chapito, Ah, no, Chapito fue titular en la final en la vuelta. no, yo tengo la ¿De vuelta. verdad? ¿No fue Ajá. titular? No, en la ida sí, pero en la vuelta no Sí, jugó. ya iba de salida. Sí, en la banca también estaba el Puma Gigliotti, que Mm, descontó sí. goles. Ujú. O sea, hizo gol en esa final.
Sí. Otro que también, o sea, ni fu ni fa, pero esa clase de delanteros que luego encuentra León, que los revive y los levanta, ¿no? Creo que el caso más extraordinario es el de Mauro Boselli, que Sí, estaba ese saliendo de es- Boselli. Es el más. Sí. de la Icónico. de la Championship no pasaba nada y de repente ahí La rompió. explota cabrón, sí, muy increíblemente. Creo que es el mismo caso ahí con el Gigliotti, Gigliotti. que no explotó, pero le alcanzó para ser campeón. Y sí, Pues alcanzó para cumplir, yo creo, a Gigliotti todavía. sí. Porque fue igual uno de los fichajes más, bueno, recuerdo más o menos que de León fue de los más sonado. criticaditos. O sea, sonados y Sí. criticados porque por la edad de que tenía Gigliotti cuando que llega a León. Y venía desterrado de Boca. O sea, venía de ser desterrado literalmente Literal. de Boca. O sea, literalmente te vamos a mandar a México y a Guanajuato. güey. Y el que es Juana. Porque me dijeron que ahí me mandan a las momias, cabrón. Entonces, ahí vas, güey. Vas. Pero sí, esa fue la alineación de León. Pumas, te dejo porque la alineación de Pumas está rapidísima. En portería, taladios. Talavera que... Talavera. Taladios. Todos van a terminar en Dios, son como primos todos. No, Estaba Talavera. De ahí en la defensa estaba Mozo, Alan Mozo, que fue, lateral. ya platicamos. En la central estaba Nico Freire, cabrón. Uf, ex Inter Miami, ex Olympiacos, Ex Puma. Ex Puma, Ex- ¿no? ex- que lo aguantaron mucho tiempo. Sí, y Sí, bastante. duró, sí, pues, duró todavía un rato. fue el año pasado. Creo que cuando se va Talavera, todo el mundo se da cuenta de quiénes sí traían nivel y quiénes eran los Sí, que claro, corregían la sí, plana. ya no había quien lo salvara atrás. De ahí el mítico Johan Vázquez. Johan Vázquez Johan. Dios. Ah, igual salió de ahí, ¿no? Johan Dios. En esa etapa de los jugadores que llamaban la atención del Liga MX, como Sí. el Hermoso. Sí, dio el salto justo, como dice Jair, en la pandemia. O sea, es Sí. jugador, pero Johan sí se consolidó después de pandemia. No. Pregúntale a Génova, güey. Hermoso Ah, igual. pregúntale a la central de la selección mexicana, güey. Es el mejor central que Medallista tenemos actualmente, olímpico. güey. Del otro, Medallista ajá. olímpico también. Ay, del otro lado estaba Mayorga. Mayor. Ah, de Chivas. Mayorga de Sí, Chivas. sí, Mayor- otra de nuestras ventas que le vemos la cara a los Sí, sí. incrédulos, güey. No, es que se lo venden a No, Cruz pues se lo Azul. vendimos. Chivas lo vendió y lo vendió bien a Pumas, ¿no? Sí, se lo vendió. Fue un regresamos, intercambio entre güey. Moss. No. No, es que fue primero préstamo y luego le Ajá. dijeron, ¿lo quieres? Dame a Mozo y ya me das la diferencia Ajá. por Mayorga. Ya me arrepentí del El comentario. estafado terminó estafado. Sí, y lo terminaron rematando al Cruz Es Azul. cierto. Sí, cierto. se lo Y ahorita es regalamos en a Necaxa. Cruz Azul. En Juárez. 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 Sí, o sea, Ah, sí estuvo en Juárez. Necaxa, pero después. Sí, sí, sí. Sí, sí. o sea, ya dio la vuelta. Le dio la vuelta. No, Está- le falta- está La llenando- próxima temporada Mazatlán. Está llenando el álbum, güey. Es cierto, Pero Mayorga. con sujeta nada más, güey. Pura Se me había estampita de olvidado, Mayorga, se me güey. había olvidado. Pero sí es cierto. De ahí en el mediocampo estaba Leo López Ajá, Leo López, y ¿qué? Andrés Cumplidor. Iniestra. El fantasmitra. El Iniesta, Iniestra, papá. ¿Cómo te cayó, güey? el que vino en Liga Expansión y no jugó. Ándale, El güey. que bueno, estuvo en Cancún. Estuvo. Yo no lo vi Sí jugar. jugó, güey. 2 partidos, pero jugó, cabrón. Y Entonces estuvo en la cancha. en Venados también estuvo. En Venados sí En jugó Venados. el fantasmitra. Ok, el fantasma. No aguanta muy Qué mala onda con ustedes. ¿Qué más está? Se burlan. De ahí está, la apodaban el Guti, Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez. Un canteranillo por allá que Sí, de esos que te aparecen. rendía. O sea, ocupaba la banda y... Tiene salud, güey. Y estaba Bigón del otro lado. ¿Bigón sigue en Tigres? Bigón, Sí, sí, güey, sí, sí, a los sí. 40 y pelos, güey. No tiene 40 años. Güey, acá es Está más 40. chavo. Pero Bigón, Está o sea, más chavo. Bigón que dio el salto ahí también. De ahí se va ¿Fue al Tigres. Atlas? No. Del Atlas va a Pumas Ah, ok. en ese Sí. torneo. Sí, Y porque de no ahí estaban Pumas va a jugando. Tigres. Y arriba estaban pues los mencionados Cocolizo y Dineno. Juan Ignacio Dineno. Buena dupla, esa buena dupla, ¿eh? Sí, esa güey. buena No, dupla, güey. estaba deliciosa esa dupla, güey. Estaba bien. O sea, no deliciosa en esos términos, güey. Pero, güey, Sabrá- Juan Ignacio. era ¿Saboreabas el Cocolizo? Juan- güey? Juan- No, no en ese aspecto. Pero, güey, Juan Ignacio era el poste, porque jugaban con 2 puntas. Juan Ignacio era el poste. O al revés. Y Cocolizo. No, güey, Cocolizo, Era quién el sabe cómo definidor. sabría dentro de todos, güey, y trácatelas, güey. y ahí entraba todo. Era como que alternaba, ¿no? O sea, o uno las bajaba, el otro las... Sí, pero había, Uno había de muy poste. buena química en ese. O sea, en esa parte de arriba, en esa delantera, había muy buena química entre Cocolizo y Dineno. De ahí Cocolizo se va a Tigres. Cholos. A Tigres. A Tigres. Tigres también. Y luego se va a A Cholos. Tigres. Tigres o Cholos. Los Cholos, luego Toluca.
No, Pero sí. otro que está llenando su álbum. Sí, sí, ahorita está en Newells. El peor es que en ¿Neta? todos los Sí. equipos el Cocolizo ha cumplido, güey. Sí, es, es- increíble. Que de hecho, pues ustedes ven el video de hace poco Newells sacó, que hace una tienda Newells, ¿no? Pero que Cuando jugaba Keylor Ajá. Navas. estaba con su termo de mate, el Carlos Rodríguez, ¿es? González. Carlos González, el Cocolizo con su termo de mate. Y dice, no, pues es que yo le tengo mucha lealtad a la Newells, no sé qué. Y ve su termo y entre las estampas que tiene está Pumas. O sea, todavía La lleva en el corazón. Todo lo Sí. recuerda. no Un quiero hombre decir grande. que alguien le dio referencias desde Newells a Keylor sobre qué es Pumas, pero Pero sí. Pero es Pero posible, sí, ¿no? es Que alguien muy ahí probable le- que sí. Y sí, ¿Y en la banca quién andaba? en la la banca estaba Ahí sí no me Fabio acuerdo. Álvarez, No mames, ese güey. otro jugador de no, trivia, sas- No, man. Sí, Eric no. Lira, Eric Lira. Eric no, Lira. que estaba debutando. apenas estaba saliendo. Sí. Y me falta alguien que aquí ya no entendí qué escribir. Pero un X. Ajá, pero si fuera importante me hubiera acordado. ¿no? Pitazo y estrategia.